Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, estamos ya de vuelta después de este descanso. Recuerdo que estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales, y que tenemos a nuestros tertulianos habituales. Voy a empezar con don Manuel Alarcos y vamos a hablar de la subida de los alimentos, ¿no? Porque a partir del día 1 de julio se modifica el IVA y alimentos básicos como el pan, la harina, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, las legumbres y las hortalizas suben irremediablemente, salvo el aceite, que parece ser se acaba de aprobar la supresión del IVA en este alimento. Bueno, no hay que olvidar también la subida de la electricidad. Esto se hizo y se tomó como consecuencia de la guerra que se produjo y que todavía existe entre Ucrania y Rusia. Y en aquellos momentos, bueno, pues se bajó el IVA. En estos momentos está solucionado el problema. Tanto es así que vuelve a subir el IVA, ¿o no? Y en todo caso, ¿saben ustedes a qué colectivos son los que más afecta, los colectivos más vulnerables? Y, en fin, esto no se concibe en una Europa actual. Don Manuel Alarcos. Bueno, pues a la pregunta de si se ha paliado ya las consecuencias de la invasión de Rusia a Ucrania, pues tengo que decir que ni muchísimo menos, puesto que Ucrania, en su legítimo derecho, está empezando a atacar Crimea. Esto va a ir a más porque allí tiene Rusia la base de submarinos de Sebastopol. Entonces, no solamente eso, sino que los rusos ya están empezando a acariciar la posibilidad de quitar aguas territoriales a Estonia, Letonia y Lutania, las 3 repúblicas bálticas, porque quiere ensanchar las aguas territoriales rusas en perjuicio de estas repúblicas bálticas. De hecho, hoy está allí nuestro jefe del Estado para apoyar a estas repúblicas. No tenemos que olvidar que tenemos... Somos conscientes que la guerra sigue, pero no nos desviemos del tema. Bueno, alimentos, que es a lo que vamos. Pues yo quiero recordar que cuando Rusia estaba haciendo las maniobras allí en la frontera con Ucrania, tuvimos una tertulia donde estuvo telemáticamente Miguel Ángel Martínez como experto en estos temas y como una persona importante en Ucrania, y nos dijo que cuidadito con esto, que Rusia no era cualquier cosa. No era cualquier cosa. En esa tertulia yo ya llevé, si recordáis, una botella de aceite comprada en un centro comercial. Aún no habían invadido, habían pisado un pie en Ucrania y ya estaba esa botella subida un 20%. Desgraciadamente las guerras sirven para enriquecer a los más poderosos y, lógicamente, para empobrecer a los más débiles. La guerra siempre la pagamos en sangre y en economía. Sal de sudor y lágrimas la pagamos los débiles. Y se enriquecen con ella los fuertes. Primero vendiendo armas y segundo reconstruyendo lo que han destruido. Entonces no hay motivo para que suban los alimentos, pero el afán sin límite de la hambruna, del hambre de poder y de dinero del capitalismo salvaje hará que sigan subiendo. Rosa Porras. Pues la verdad es que desde la guerra de Ucrania la estructura de toda Europa ha cambiado y probablemente con carácter definitivo, sobre todo en los temas económicos. Evidentemente ha repercutido muchísimo en los mercados y yo creo que los alimentos han tenido una subida importante. El aceite, como tú decías, va a bajar al 0% del IVA y en los demás alimentos creo que querían subir el IVA en todos ellos si no prorrogan otra vez la bajada.
Pero ¿qué ocurre con el tema del IVA que nos decías, Julián, si afectaba a los más vulnerables? El IVA es un impuesto indirecto que grava fundamentalmente al consumidor final, porque los empresarios se lo pueden deducir. Tienen un IVA repercutido, ahora no me sale la palabra, y un IVA soportado. Sin embargo, el consumidor pierde lo que da en el IVA y sobre todo que si son los alimentos básicos, como decías, pan, harina, huevos, legumbres, hortalizas, pues le sube mucho más si no lo vuelven a bajar. Este es el tema del IVA. ¿Qué más nos has preguntado? No, que evidentemente somos conscientes que hay una subida y que evidentemente la subida, lo que motivó a la subida, que es la guerra, sigue la guerra. Pero la guerra continúa. Claro. Claro, pero el IVA se quitó y vuelve a subir. La guerra, luego parece ser que es una medida política. Don Florentino López. Bajaron el IVA y después lo volvieron a subir. Luego es una medida política, porque la guerra continúa. Desde enero del 2023 el Gobierno ha rebajado el IVA. Esta mañana el Consejo de Ministros ha vuelto a rebajar el IVA de los alimentos fundamentales al 0%. Ha incluido el aceite en ese 0% del IVA. Pero yo cuando reflexionaba sobre el tema me venía una pregunta. ¿Realmente el IVA influye en los precios? ¿O el quid de la cuestión, la subida de los precios está, por supuesto, en agentes externos como la guerra, pero entre la intermediación de productores y consumidores? Y leía una entrevista al ministro de Economía francés que le preguntaban por qué Francia no rebajaba el IVA. Y él contestó: porque es muy caro para las arcas públicas. En España hemos dejado de recaudar desde enero del 2023 2.500 millones de euros y apenas influye en los precios. Y esto sí que me alarma, porque desde el 2023 los precios de los alimentos han subido un 21% y la inflación de los alimentos se mantiene en el 4,7%. Es decir, la influencia del IVA sobre los precios es muy pequeña, pero como los ciudadanos son sabios, ¿qué es lo que hacen? Muy sencillo, cambian los hábitos de alimentación. ¿Sabéis cuál es el alimento que más se consume en España? En segundo lugar, la pizza. Ya no consumimos aceite de oliva virgen extra, vamos al de girasol. Pero va en detrimento de la calidad de alimentación y de la salud. Ya el pescado y la carne son muy caros, compramos menos, pero la cuestión está en que el IVA influye muy poco en los precios de los alimentos. Don Julián Gómez. Bueno, el efecto dominó de la guerra de Ucrania perdura, pero ya no por la propia guerra en sí. En un principio fue la guerra, después vino ya la inflación y en medio vino pues el aprovechamiento de los distribuidores en el tema del reparto de los alimentos y de la venta de alimentos, que se han aprovechado evidentemente, como bien apuntaba Florentino, de las circunstancias para subir aún más los precios. El Gobierno lo que está haciendo con el IVA es tratar de moderar eso, pero realmente yo estoy de la opinión de Florentino, no se ha conseguido prácticamente nada. Y tengo que aclarar también que en el Consejo de Ministros que se ha reunido esta mañana se ha tomado la decisión de mantener el IVA súper reducido en el 0% y el reducido en el 4%, pero irá disminuyendo progresivamente, es decir, que ya tiene la espada de Damocles para rectificar y para decir, señores, el IPC se está conteniendo, ha pasado del 4,7%, se ha moderado en el último dato al 4,4%, y entonces pues han visto que no tiene mucho sentido mantener esta reducción del IVA, que lógicamente va a afectar a los más necesitados, pero en menor medida. Yo creo que habría que atajar la subida de alimentos y de los precios en todos los aspectos de otra manera, porque viene por otra parte. No viene solamente por el tema del IPC, del IVA, no tiene nada que ver. Ahora bien,
que sepamos que el Consejo de Ministros de esta mañana lo que ha aprobado es que va a subir progresivamente, que en los próximos meses el IVA superreducido pasará al 5% y el reducido acabará pasando al 10%. O sea, eso está claro y va a pasar. En línea con lo que decía Florentino, el coste que se supone para las arcas del Estado es importante. En el primer trimestre de este año han sido 440 millones de euros, lo que ha supuesto. En el año pasado fueron 1.700 millones de euros. Correcto. 1.700 más 400 son 2.100. En el segundo trimestre va a ser otros 400 millones y son los 2.500 millones que van a afectar a las arcas del Estado, que son los que apuntaba anteriormente Florentino. Manuel Tabas. Y a pesar de esa merma en la arca del Estado, la inflación de alimentos volvió a subir en abril un 4,7% y la cesta de la compra básica subió en un 28% más cara que cuando empezó a entrar esta medida en vigor. Aquí el problema, y mira que yo no quería hablar de Sánchez en este tema, venía a hablar más de mi libro, pero bueno, es que las cosas son así. Como tú bien has dicho, hoy en el Consejo de Ministros se está aprobando esto, pero es que días atrás fue a la televisión pública, la televisión amiga, donde dijo el presidente que planteará esta prórroga en el Congreso de los Diputados, donde tiene la minoría, con el fin de que salga adelante pese al enorme esfuerzo que eso supone. Pero es que esto contrasta con el incumplimiento que le dijo a Bruselas el 30 de abril, hace casi un mes y medio, donde le dijo perfectamente en el documento de actualización de las previsiones macroeconómicas y fiscales para los años 2024 y 2025 que no iba a prorrogar la subida de los alimentos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sí, no o todo lo contrario? El que quite el 0% del IVA, en este caso que estamos hablando del aceite, mira, el aceite de oliva, el que yo compro, el extra, naturalmente, porque a mí me gusta, el de 3 litros, sí, el que mejor entra. ¿Qué quieres que te diga? En el estómago, naturalmente. Costaba 13, 14 euros hace un año, el de 3 litros. Hoy lo compro a 30 euros, el de 3 litros. La medida, según los expertos, yo desgraciadamente no soy un experto, pero leo a los expertos, dice que va a suponer una rebaja de 40 céntimos. En vez de comprarlo a 30 euros, lo voy a comprar a 29,60 euros. Yo y otra gente que tiene dinero, que tiene suficiente poder económico para poder comprarlo, va a poder comprar. ¿Quién lo va a sufrir? Indudablemente, como dicen, las clases vulnerables. La gente que tiene unas pagas bajas, la gente que está dependiendo de ayuda o la gente que no tiene un empleo fijo. Indudablemente, quienes vivimos de una pensión, quienes vivimos de un jornal relativamente bueno, pues indudablemente no lo van a notar. Y por supuesto, los que viven mejor que la clase media en la que podemos estar situados muchos de nosotros, lo van a notar todavía mucho. Entonces, es un canto de cisne para mí. Félix Calle. Pues te puedo decir que no se han paliado los efectos económicos, porque la guerra sigue, la guerra continúa y además hay un futuro bastante incierto en cuanto al crecimiento económico en general. Y cualquier subida del IVA no aporta mucho, al contrario. Afecte mucho o afecte poco, porque además esto afecta a todos los productos, también al aceite. Y os voy a decir por qué. Habéis planteado bien lo del aceite y digo, hombre, me alegra porque ahora voy a plantear yo otra cosa con respecto al aceite. El aceite seguirá subiendo, porque el productor, el elaborador, los intermediarios van a soportar un IVA que nos lo van a repercutir. Nosotros pagamos de IVA 0. Pero me puedo apostar con vosotros lo que queráis, que de aquí a final de año volverá a subir el aceite, a pesar de ser 0. Es verdad que no significa mucho la implantación del IVA en la cesta de la compra relativamente, porque hay gente que cualquier céntimo que le vaya a subir sí que le está afectando, sobre todo a las familias que tienen poco o menos que poco poder adquisitivo. A los que tienen mucho poder adquisitivo le va a dar igual. Claro. Le va a dar lo mismo. Tú cobras 1 millón de euros, yo cobro 1.000 euros, el IVA es el mismo para ti que para mí. Hombre, es muy difícil decir, oiga, como usted cobra 1 millón, pues el IVA va a ser el 21 y para usted que cobra... No, ya lo sé. Pero que en definitiva quien me va a afectar va a ser a mí. Porque el tema del IVA no es como el de la renta, ahora que estamos en la campaña de renta. La renta es progresiva. Usted gana 1 millón, usted va a pagar en función de 1 millón, yo voy a pagar en función de 1.000. Esto no es la renta. Esto es que el IVA lo vamos a pagar todos. Profundamente injusto. Pero a eso me refiero, que afecta poco, pero sí afecta
sobre todo a esas familias que tienen un poder adquisitivo muy bajo, porque esa familia está demostrado que entre el 75 y el 80% de sus ingresos lo destina al consumo y de eso el 80% a la comida, a los alimentos. Con lo cual, cualquier subida que experimente le va a afectar a las familias que tienen unos ingresos muy reducidos. Me decís, es que España ha perdido, no entra en caja 2.400. Me parece muy bien, pero está afectando a ¿cuántos millones de familias ha subido? Oiga, arregle usted el problema. Ya sé que Europa le está pidiendo que no se recauda el suficiente IVA, pero así llevamos 20 años, no 4. Llevamos 20 años diciendo Europa que no recaudamos el suficiente IVA. Pues un problema de gestión de los gobiernos sucesivos que ha habido y por eso no se ha recaudado más IVA. Y no voy a entrar aquí ahora en las inspecciones, en la gente mucho más gorda, más importante, que es el que más defrauda IVA. Entonces, el que el Estado no haya conseguido recaudar 2.000 euros, tal y como está la cosa, a mí es que me da igual, lo digo sinceramente. A mí lo que me interesa, lo que me preocupa y lo que no me gusta es que las familias más vulnerables estén pasándolas como la están pasando. Félix, entonces, ¿qué hacemos? Incidir sobre los precios. No, a eso me refiero. Incidir es que hay una sobre los oficina, precios, como han hecho en Francia. Claro. En Francia el gobierno ha negociado con las grandes distribuidoras una compra básica a unos precios razonables. Bueno, eso se hizo, mira, eso ya lo dijimos en un debate, ya lo dijimos, ese tema. Hay una oficina de control de precios. Claro. Hay una oficina y además le contestaba yo a Pollito, esa oficina de gestión de precios, del control de precios, no realizan su labor. Pero no es control, ¿sabes? es topar. No, pero es que esa oficina está encargada, ¿sabes lo que hacen? Que mensualmente publican la subida que ha experimentado los alimentos. No, usted tiene que intervenir en los alimentos, señor. Claro. Que para eso está la oficina, no para que me diga que en el mes de diciembre ha subido un 20%. A mí eso me da igual, usted es el que tiene que incidir. También es cierto que hace 3 o 4 años, menos, hace 3 años, sí, las grandes superficies, Yolanda Díaz dijo que no sé los motivos, sí que ponía a servicio, entre comillas, 400 productos de alimentación, una cesta de la compra a un precio reducido. Lo que no entiendo por qué Yolanda Díaz dijo que no. Eso la verdad es que no lo estuve, no lo pude comprobar, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando estas personas que están, esas familias vulnerables, consuman menos, se produce menos. Las fábricas ya no van a producir tanto y eso desemboca en desempleo. Y en mala salud. En todo. Por eso, aunque sea la subida de un 1% de IVA, repercute, porque al productor, al fabricante, va a seguir pagando el IVA y ese te lo va a repercutir a ti, pero no el reducido, sino el coste que le supone al productor como consecuencia de ese IVA. Es decir, que los precios entiendo que seguirán subiendo, aunque el IVA sea reducido o sea cero como el aceite, y ya me diré, ojalá me equivoque, si el aceite debería bajar el aceite. Bueno, ¿y no creéis que, dado que estamos en Europa, debería unificarse en todos los países el IVA con los respectivos alimentos? Bueno, si es legal. Si había un planteamiento, cuando se aprueba la ley y el reglamento de IVA, parecía muy bonito, parecía que estábamos muy bien. O sea, digo, nos vamos a igualar, pero las economías son distintas. Y luego cada uno de su país dice, bueno, pues yo aplico el IVA esto y lo otro. Por eso Europa no está de acuerdo con la recaudación que hacemos de IVA en España desde hace 20 años. No le vamos a echar la culpa ahora a esto, sino hace 20 años. No se recauda, pero es un problema de gestión. Mira, yo creo, si puedo interrumpir, sí. Yo creo que el tema está primero en cuidar mucho más el campo, que el campo se está hundiendo por falta de ayudas, y luego tener cuidado con el intermediario, que es el que verdaderamente se hace rico. Y los distribuidores, porque el hombre del campo trabaja mucho y no gana apenas nada. Por lo demás, que haya una serie de productos que estén controlados y que sean más bajos, finalmente entramos en una mala dinámica, aunque sea normal, porque es tener un mercado controlado, intervenido, y yo creo que un gobierno intervencionista nunca vamos a llegar a buen puerto. Rosa, te hago un inciso. Cuando la crisis, hablo de Estados Unidos, que es el país capitalista, ¿no? Sí.
salió al rescate de los bancos. ¿Sabes qué teoría es esa? La keynesiana. Y en España, La que dice, sí, pero no lo han devuelto. 60.000 Pero en millones de euros. Estados Unidos pagaron 60.000 religiosamente. Entonces, Y países ¿cómo como Irlanda cómo íbamos a también. pensar que en Estados Unidos, un país tan desregularizado, no se regulaba nada, que diga el Estado vamos a hacer billetes y vamos a rescatar los bancos? Pero Eso nunca- respondieron. Hombre, por supuesto lo devolvieron, pero esa teoría, o sea, esa acción es keynesiana. El Estado tiene que controlar y tiene que salir. Y entonces se empieza a regular algunas cosas, porque antes había estado todo absolutamente regularizado, cada uno hacía lo que le daba la gana. Y eso no puede ser. Es que no es lo mismo, perdóname, que el Estado lo regule todo a que sea un Estado intervencionista. No, pero es que el controle Estado- los precios e intervenga en las economías privadas Rosa, y públicas. los estados europeos, los países Sí, europeos sí. regulan e intervienen. Claro. E intervienen puntualmente. Hombre, toda la intervención no puede ser absoluta, pero que tienen que intervenir porque esa liberalidad, esa falta de regulación provocó una crisis mundial. Que os recuerdo que vino a Estados Unidos. Me acuerdo, sí, Una yo lo crisis recuerdo. mundial, porque no se regulaba nada, porque cada uno iba a su Pero bola. no hubo problema porque lo devolvieron. Mira, y aquí se bueno, rescataron claro, eso- las cajas bueno, y es no otra se devolvió. cuestión, es otra Claro. cuestión, lo devolvieron. Pero digo, Claro. la acción del Estado, de un Estado capitalista, tuvo que tomar esa acción, rescatar a los bancos, que son privados. Y en el tema del IVA, tú sabes la excusa que pone este gobierno, no, todos los gobiernos, que no tienen suficiente personal, es decir, inspectores de Hacienda, para poder controlar e inspeccionar el IVA. Pero tú sabes Pues que lo eso, hagan, no, que una lo hagan. estupidez. Bueno. Mira, tú lo que no puedes hacer es llegar a una empresa pequeñita, y para sacarle 2.000 euros de IVA en 2 o 3 años pierden 6 meses. Vaya usted a otras empresas mucho más grandes, lo que pasa es que ahí no controlan como deben controlar, y verá usted como en lugar de sacar 2.000 euros a ese pobrecito, que a lo mejor ha defraudado algo, O sea, me estás hablando 200.000. de buena gestión. Por supuesto, pero que se tiene, De buena pero Rosa, gestión. se tiene que dirigir. Quiero Si yo- decirte que ahí estamos siempre de acuerdo. Claro, pero yo Si tengo el- este panel, y tengo esta empresa pequeña, mediana, grande, no sé qué. ¿Tú eres que a la grande hay alguien que le controla el IVA? Si no hay material ni Bueno, humano. pues hasta aquí El problema nada es más que recaude, el tema, que no se porque no gestiona quiero que nos vayamos sin tocar las vacaciones. Este programa que hoy, recuerdo, se está haciendo en directo riguroso desde la Merina Negra en Almodóvar del Campo, pues finaliza temporada y volvemos en la segunda quincena de septiembre, así que nos vamos de vacaciones y yo espero y deseo que todos ustedes pues también puedan tener sus vacaciones. De hecho, vamos a hablar de vacaciones, no porque España es un país al que criticamos mucho, pero resulta que, bueno, aguantamos, por ejemplo, las enormes subidas de la hostelería y de las gasolinas en vacaciones. Vivimos también que el 95% de las plazas hosteleras están ocupadas. Bueno, esto se contradice también con lo que nos quejamos habitualmente, ¿no? Por eso, que llega el verano, yo quiero preguntaros cómo enfocáis el descanso, las vacaciones, y evidentemente si elegís playa, campo, montaña, casa rural, hotel. Doña Rosa Porras. Mira, España es un país gastoso, eso en todo caso, porque en época de bonanza aquí se gastaba y en otros países europeos que yo conozco se miraba mucho la moneda. Vas a un restaurante y no hace falta reservar mesa y aquí todo está lleno. Y en esta época la palabra castellana más utilizada es vacaciones. Es lo que todo el mundo quiere. Durante la pandemia hubo casi 20 millones de desplazamientos o de fin de semana o de un pequeño día de disfrute o vacaciones. Y se supone que este año va a ser 51 y pico millones de desplazamientos. Se sale menos al extranjero, se sale a Europa, creo que es un 7%, y fuera de Europa pues un 2 o un 3, se sale menos, que está muy bien que utilicemos las vacaciones en territorio nacional. Hay mucha oferta y muchos sitios desconocidos. Está Pero todo la economía lleno. española, que adolece en tantas cosas, parece que a la hora de irnos de vacaciones no. Pero como un cohete a propulsión. Manuel Alarcos. Pero espera un minutito. Bueno, quería decirte que se sigue eligiendo
mucho más playa que montaña y de manera fundamental sitios pequeños y cómodos. Manuel. Yo pienso que tenemos la enorme suerte de haber nacido en este gran país que se llama España y que somos especialmente, bueno, tenemos una ventaja enorme sobre cualquier otro país del mundo. Aquí nos vamos todos de vacaciones independientemente de cuál sea nuestro nivel social o nuestro nivel económico. Que sube la vida. Yo pienso que aquí han ocurrido dos cosas. Uno estaba el pensamiento de antes del COVID y otro del después del COVID. Antes del COVID yo tengo la impresión de que las familias pensaban más en ahorrar y que después del COVID y de haberle visto colectivamente a la oreja al lobo, se ha dicho, no, pues vamos a disfrutar más en la vida que luego ya veremos lo que pasa. Dicho esto, tengo que decir que independientemente de lo que suba la vida, de lo que suba la electricidad y de lo que suba las gasolinas y los combustibles en general, pues se seguirá habiendo, los españoles seguiremos de vacaciones, cada uno donde pueda. Unos se irán a hoteles de mayor lujo, otros de menor lujo. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, pues que se aplace, se acorte unos días, que el presupuesto que hubiese para un mes, pues sea en lugar de un mes para 20, y el de 20 para 15 y así. Y luego, pues yo creo que ya tenemos en España... Bueno, generalmente los españoles vamos menos días a los sitios de vacaciones. Claro, si llega el caso, sí. Si llega el caso, sí. Y luego creo que estamos muy repartidos. La mayoría de los españoles nos gusta, las personas de aquí de centro nos gusta la playa. Los madrileños tienen que irse a la playa porque en Madrid se ahogan y se ahogan en la playa. Y luego pues hay mucha gente que también le gusta la montaña. Y los de la playa quieren la montaña. Claro, y el turismo rural y Julián todo eso Gómez. es normal. Bueno, independientemente del COVID, que tuvo sus efectos indudablemente, en la actualidad, antes del COVID y hace ya unos años, la gente se iba de vacaciones a casa de algún familiar. Luego ya empezaron los 600 y la gente se iba a Gandía o se iba a la playa. A ver, una noticia de alcance que dice que el gobierno español recurrirá por inconstitucional la ley trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid. Adelante, Julián Gómez. ¿Solo de la Comunidad de Madrid? Sí. Sí, es la lucha que hay, pero bueno. Adelante, Gómez. Entonces, después del COVID la gente pues pensó que había que salir de vacaciones y si no tenía dinero, pues pedía un préstamo y lo siguen pidiendo, o sea, piden un préstamo para poder salir de vacaciones y si era necesario se reducía el tiempo de duración de las vacaciones e incluso en vez de irse a un hotel o irse a algún sitio de mayor lujo, pues se van a un camping. Y últimamente, porque están surgiendo bastantes casas rurales que funcionan muy bien, pues acaban yendo a una casa rural. El caso es que el españolito medio pues no reniega de sus vacaciones y me parece muy bien, y se marcha de vacaciones a toda costa, viendo el tiempo que tuvimos encerrados, lo que la gente que murió durante todo ese tiempo, que la vida es muy breve, que esto se va en 4 ratos y que hay que disfrutar el máximo posible, a pesar de que los hoteles estén llegando a unos precios casi insultantes para los españoles y que, bueno, pues en un momento determinado estén pensando más en el turismo exterior que llega y puede pagar esas cantidades, pero cualquiera de ustedes mire los precios de los hoteles en Barcelona, en Madrid, en Sevilla y pásmense, porque no están al alcance de cualquier españolito. Un hotel te vale de 300 a 500 euros por noche, cuando antes podías coger un hotel por 50, por 100 euros, por 150 y eso ya no está ocurriendo. Indudablemente ha subido el IPC, ha subido los costes laborales y hay un problema además añadido al tema del turismo. Es que no se encuentran tampoco trabajadores para la hostelería y eso está haciendo pues eso, que se compliquen aún más las cosas y al final ¿qué es lo que pasa? Porque nos suben el precio. Florentino López. Bueno, yo creo que los datos globales no nos pueden dejar aparte la realidad. 12,6 millones de españoles que están en riesgo de exclusión social no van a ir de vacaciones. Por supuesto. Y Qué gran verdad. Yo coincido con Julián y con Manuel que después de la pandemia ha habido un cambio de actitud ante la vida. Es decir, oye, antes se miraba más el futuro, pero ahora no sabemos lo que nos va a deparar el futuro. Lo mismo, viene otro virus y acaba con la mitad de la población. Y los que no tienen dinero para pagarse las vacaciones
recurren al crédito. ¿Sabéis cuántos ciudadanos españoles recurren al crédito para pagar sus vacaciones? Noticia de alcance: Bolaños y Pons se reúnen esta tarde en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea para solucionar el pacto del Consejo General del Poder Judicial. Adelante. Pues muy bien, que lleguen a un acuerdo. 4 de cada 10 ciudadanos españoles pagan su crédito o sus vacaciones con un crédito bancario, lo que hace que los créditos al consumo, fundamentalmente de vacaciones, se hayan disparado en los 4 primeros meses del año hasta los 13.000 millones de euros. Entonces, y yo creo que además ocurre que como España es un país atractivo, me parece que el turismo representa el 12,5% del PIB. 13%. O el 13%, pues lógicamente nos van a visitar 90 millones de turistas, y hay ciudades, que yo no estuve en la tertulia donde tocasteis este tema, hay ciudades que ya pues pueden morir de éxito, ¿no? Caso de Sevilla. Caso de Sevilla, caso de Córdoba, caso de Barcelona, caso de Madrid, de Granada, pero claro, estamos en la tensión, podemos morir de éxito, pero el turismo es fundamental para nuestro país. Y yo Félix Calle, adelante. Que el que pueda irse de vacaciones, que aproveche y se vaya. Que aproveche, se vaya, disfrute, porque mañana puede venir otro virus. Félix Calle. Pues estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, ¿no? Porque es verdad, después de la pandemia casi todo el mundo pensamos que nos quedan 4 días, ¿no? O nos pueden quedar 4 días y aprovechamos para irnos de vacaciones. Es cierto que al español siempre le gusta ir de vacaciones, como es natural, ojalá todo el mundo se pudiera ir, y se financia como puede. Y no se va tantos días como se iba antes. Y yo veo en los supermercados familias que observo lo que compran y yo digo, claro, quieren venir de vacaciones, es natural, ¿no? Y los niños y descansar y tal, pero que lo que están comprando muy apretados tienen que estar, ¿eh? Pizzas, muchas, ¿no? Y a mí siempre me ha extrañado, digo, pues, estamos como estamos, pero la gente, fíjate, están las playas llenas, ¿no? Pero es por eso, porque todo el mundo quiere ir de vacaciones, acorta los días, consume lo que puede, pero se van de vacaciones. Y dicho esto, yo me tengo que ir a la playa. A mí me gusta la playa, no me baño en el mar, lo digo ya, el sitio de playa, me da tranquilidad, ¿no? Como decía aquella, veo más horizonte que en una ciudad, pero yo como soy de pueblo, eso, yo como soy de pueblo, me gusta mucho la montaña. Es donde de verdad me metía, hace un tiempo que no voy, en Solana del Pino. En Solana del Pino me meto en Sierra Madrona y me meto yo solo en medio de la Jara. Y soy más feliz que nadie. Una imprudencia, porque pero me gusta también el sitio de playa. Pero por circunstancias yo tengo que veranear en playa. Pues, Manuel Tabas. Como ya lo han dicho todo y han dado todos los datos con lo que estoy de acuerdo, yo diré que mis vacaciones, por motivos familiares, van a ser el patio de mi casa con una que piscina. Es particular. Una piscina hinchable. Se moja como los demás. Comprada en un supermercado del cual no voy a dar nombre para no hacer publicidad, y alternando con un mojito o con un tinto de verano. Pues buenas vacaciones, Manuel Tabas. Bueno, pues señoras y señores, nosotros nos despedimos ya por esta temporada. Volvemos, insisto, a la segunda quincena de septiembre. Así que, don Manuel Arcos, felices vacaciones, que disfrutes y lo pases bien y consumas mucho aceite de oliva virgen extra. Así será, seremos moderadamente felices. Don Florentino López, muchísimas gracias también, felices vacaciones. Vale, yo creo que los jubilados tenemos muchas Tenéis vacaciones continuamente. Don Manuel Tabas, muchísimas gracias y felices vacaciones. Igualmente para todos. Don Félix Calle, muchas gracias y felices vacaciones. Muchas gracias y os deseo a todos lo mismo y que quisiera que todo el mundo se pudiera ir de vacaciones, aunque fueran 4 días. Ojalá y así fuera. Don Julián Gámez, muchas gracias y felices vacaciones. Muchas gracias, felices vacaciones a todos y espero, tengo la ilusión de que a mi vuelta de vacaciones se haya dado marcha atrás a la malísima idea de dejar a Puerto Llano y Ciudad Real sin conexión ferroviaria directa con Granada. Doña Rosa Porre, muchísimas gracias y felices vacaciones. Igual les digo a todos, gracias. Hasta septiembre. Hasta septiembre. Le he puesto un Twitter al ministro, ¿eh? Bueno, pues luego nos lo cuentas, querido Julián Gómez. Bueno, señoras y señores, lo dicho, que sean felices, que lo pasen bien, disfruten todo lo que puedan, porque la vida es muy corta. Hasta siempre.